Imagina a un directivo de alto nivel, alguien que, cobra un sueldo de 6 cifras, que gestiona presupuestos millonarios y que tiene a su cargo el destino de cientos de empleados. Una persona que sobre el papel es absolutamente brillante. Pero fíjate en esto, un martes por la tarde, este mismo superdotado de la gestión llega a su casa, aparca el coche, entra por la puerta y, ¡ostras!, de repente se da cuenta de que ha dejado a su hijo de 4 años olvidado en la oficina. Uf, madre mía. Suena a ficción, pero es que pasa. Claro, es que cualquiera se preguntaría cómo es posible. O sea, cómo un ascenso, que supuestamente requiere inteligencia y muchísima capacidad, puede llegar a desconectar a alguien de su humanidad más básica. Bueno, a ver, es una disonancia cognitiva brutal. Asumimos casi por inercia que la competencia técnica y la brillantez operativa se traducen de forma automática en inteligencia emocional. Que saber hacer el trabajo significa saber gestionar a las personas que lo hacen. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Nada en absoluto. La realidad corporativa demuestra una y otra vez que el poder y la autoridad, si no hay una preparación adecuada, actúan como un disolvente. Básicamente disuelven la empatía. Totalmente. Y precisamente de esa disolución, y sobre todo de cómo revertirla, trata nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un libro fascinante. Se titula Cómo ser jefe sin dejar de ser humano, del autor Bismarck Galán. Un texto muy necesario, la verdad. Sí, porque no es el típico manual académico estéril y aburrido. Esta obra es un destilado de más de 20 años de experiencia en la dirección de equipos. Combina toda esa teoría del liderazgo con anécdotas reales, muchas de ellas, y esto es muy valiente, sobre fracasos propios del autor, además de los ajenos. Sí, y el objetivo, para quienes buscan extraer lecciones de este análisis, es desentrañar justo eso. ¿Por qué el simple acto de mandar atrofia nuestros sentidos sociales? Y, lo más importante, ¿cómo se puede recuperar esa humanidad para lograr una eficiencia real? Que sea sostenible. Exacto. La premisa del libro golpea donde duele, porque desmantela una falacia muy nuestra. La tensión central establece que liderar no es mandar, que obligar no es persuadir, y que ser el mejor técnico en tu área no garantiza tener la más remota idea de cómo tratar con un ser humano. Es que, de hecho, a menudo ser el mejor técnico es un obstáculo enorme. El experto confía tanto en los procesos, en el Excel, en el código, que se olvida por completo de las personas que tienen que ejecutar esos procesos. Vale, vamos a desgranar esto, porque para ilustrarlo, el autor utiliza una imagen mental que me parece poderosísima. Es una historia real sobre un simple par de gafas de sol oscuras. Y esto revela el mayor punto ciego que puede sufrir un líder. ¿Así? ¿El caso de Fernando? Esta anécdota es genial porque el propio autor confiesa que fue su gran punto de inflexión. Sucedió cuando él era un jefe novato, o como él mismo lo llama, un jefe improvisado. La historia es telita. Transcurre así. El autor, en sus primeros días al mando, está reprendiendo a un subordinado, Fernando, por un incumplimiento laboral evidente. Hay tensión en el ambiente y el jefe, intentando imponer esa autoridad de manual que te enseñan en las películas, le exige a Fernando que se quite las gafas de sol que lleva puestas en la oficina. Su lógica interna era, quiero mirarte a los ojos, quiero ver la causa de tu error en tu mirada. Lo típico de imponer dominancia. Claro. Pero Fernando, de forma muy seca y cortante, se niega en rotundo. Le dice, no me las quitaré. Y la reunión termina así. El autor cuenta que salió del despacho sintiéndose el gran vencedor, pensando, oye, he dejado clara mi jerarquía, soy el jefe, a pesar de la rabieta de las gafas. Ya. Y lo fascinante de esto es el mecanismo psicológico del directivo en ese instante. Es lo que podríamos catalogar como la ilusión de la victoria argumentativa. El jefe se cree que ganar el pulso verbal es liderar. Y no podía estar más equivocado. Para nada. La realidad es que sufría de una desconexión humana catastrófica. Estaba gestionando a ciegas, completamente a ciegas. Tan a ciegas que, fíjate, apenas unas horas después de esa reunión, la supuesta victoria se le atraganta de una forma brutal. Resulta que otro colega se le acerca y le explica el verdadero motivo por el cual Fernando no se quitaba jamás las gafas de sol. Y es que años atrás Fernando había perdido un ojo en un accidente y sentía un complejo y una vergüenza terribles de que lo vieran así. Imagínate el jarro de agua fría.
Total. El autor confiesa que perdió el apetito en el acto. Se le cayó el alma a los pies al darse cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la vida de la persona a la que estaba dirigiendo, ni sus traumas, ni sus problemas de salud, nada. O sea, el único que llevaba unas gafas oscuras que le impedían ver la realidad era el propio jefe. Es un golpe de realidad tremendo, la verdad. Y si conectamos esto con la perspectiva general del mundo laboral, ilustra perfectamente por qué la promoción técnica sin preparación humana es tan letal. Se asciende al mejor ingeniero o al comercial que más vende, pero nadie les enseña a leer el mapa humano de su equipo. A ver, es como intentar arreglar el motor de un coche guiándote solo por el ruido, negándote por puro orgullo a abrir el capó para ver qué piezas hay dentro. Es absurdo. Pero claro, alguien que escuche esto podría argumentar, oye, ¿acaso no se nos enseña que la oficina es solo para trabajar? El típico mito de separar lo personal de lo profesional. Exacto. Que la vida personal, las deudas, la salud, deben quedarse en la puerta de la empresa. Pues el texto tritura esa idea por completo. La noción de que el ser humano puede dividirse con un bisturí entre un yo profesional y un yo personal es una ficción corporativa. Los empleados no entran en modo reposo. ¿Ya no somos robots? Claro que no. Siguen siendo padres angustiados, hijos de personas enfermas o gente que no llega a fin de mes. Galán sostiene que ignorar esa dimensión no hace al equipo más profesional, sino que lo hace infinitamente más frágil. Si el jefe ignora ese contexto, sus decisiones son inútiles, carecen de precisión. Y esa ceguera emocional crea un vacío enorme en la oficina. La pregunta es, cuando el jefe no tiene empatía para llenar ese vacío, ¿con qué lo llena? Pues con puros instintos defensivos. Y aquí es donde el libro despliega un auténtico safari corporativo. La fauna del liderazgo tóxico. Me encanta esta metáfora. Sí, es buenísima. Describe en qué monstruos se convierten los líderes cuando dejan que el miedo tome el control. Hay un espectro completo. En un extremo tenemos la estrategia del aislamiento absoluto. El libro lo bautiza como el pingüino. El líder gélido, distante, calculador, el que no siente ni padece, o eso aparenta. Eso es. Y el autor narra una situación escalofriante. Un jefe que se entera de que la madre de uno de sus empleados acaba de fallecer. Pues este directivo no asiste al funeral, no envía unas flores, vamos, ni siquiera le da el pésame. ¡Qué barbaridad! Pues agárrate, porque lo único que hace es llamar a este empleado al día siguiente, en pleno luto, para exigirle que le entregue un informe atrasado. Es que el mecanismo del pingüino es pura disociación. Como no sabe lidiar con las emociones complejas de los demás, pues las aniquila de la ecuación, las ignora. Pero el coste de esa frialdad es altísimo, porque fulmina cualquier atisbo de lealtad. Nadie, absolutamente nadie, va a dar un paso extra por un jefe que ni siquiera reconoce tu dolor humano. Ya, es lógico. Pero si nos vamos al otro lado del espectro, pasamos del aislamiento a la invasión total. Aquí habitan especies como el papagayo y el búho. Uf, el papagayo. Ese es el jefe que no puede parar de hablar y, lo que es peor, es incapaz de guardar un secreto profesional. Totalmente. Imagina un directivo al que alguien del equipo le confiesa en privado un problema matrimonial grave, porque necesita flexibilidad de horarios. Y al día siguiente, medio departamento se ha enterado de la intimidad de esa persona por culpa del jefe. Es terrible porque destruye el activo más valioso de cualquier equipo, que es la seguridad psicológica. Si no confías, no comunicas. Y luego tienes al búho, que representa la invasión del tiempo. El depredador nocturno. Exacto. Ese jefe que te exige respuestas a correos a las 11 de la noche o que te pide informes urgentes en pleno sábado. Y psicológicamente, el búho sufre de una ansiedad de control patológica. Como no sabe medir la productividad real de su equipo, la mide por el nivel de sufrimiento y de disponibilidad. Exprimir el tiempo libre de los demás calma su propia inseguridad gerencial. Madre mía. Y finalmente, coronando este ecosistema de pesadilla, tenemos al gallo, el jefe reactivo, siempre con el pecho hinchado, listo para pelear. Es arrogante, interrumpe a gritos, si llegas 5 minutos tarde, no pregunta por qué, te monta una reprimenda pública inmediata. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, dime. Pensemos en un escenario de crisis extrema en una empresa. Las cuentas no salen, los plazos están expirando, hay pánico general. En esos momentos clave, ¿no hace falta a veces un jefe que sea un gallo? O sea, ¿un salvador agresivo? Claro, alguien que dé un golpe en la mesa, que imponga orden a gritos para salvar el barco del naufragio. ¿Hay quien defendería eso? Pues es el gran mito del liderazgo autoritario. Y el libro le dedica una reflexión brillante para desmontarlo.
Galán cuenta cómo se enfrentó a un jefe colérico que usaba exactamente esa técnica: dar golpes en el escritorio, gritar, exigir resultados bajo amenaza. ¿Y cuál es la conclusión? Que dar golpes en la mesa no es para nada una señal de fuerza. Es la bandera blanca de la desesperación. De hecho, me encanta una frase que cita el autor. Dice: si esto fuera cuestión de fuerza, ante ese escritorio estaría sentado un elefante. Ostras, es buenísimo. Me lo apunto. O sea, el grito no es más que el disfraz que se pone la incompetencia cuando ya se ha quedado sin argumentos válidos. Exactamente. El autoritarismo en una crisis no resuelve el problema de fondo, solo infunde un terror temporal que paraliza a la gente. Nadie innova si tiene miedo a equivocarse. Pero esto plantea una pregunta importante. Al darnos cuenta de lo tóxico que es el gallo, la reacción de muchos líderes novatos es huir en la dirección opuesta. ¿Y qué pasa cuando huyes despavorido de ser un dictador? Pues que acabas convertido en un chihuahua, y este es otro animal del safari. Y sinceramente creo que uno de los más peligrosos porque es muy sutil. El mito del jefe guay, ¿verdad? El colega de todos. El chihuahua es todo permisividad. Ladra muchísimo en las reuniones, avisa de que va a tomar medidas severas si no se cumplen los objetivos, pero a la hora de la verdad jamás muerde. No hay consecuencias para el que lo hace mal. Ya, el problema de eso... Pero espera, voy a hacer de abogada del diablo. Si el equipo no tiene la presión de un tirano, si el ambiente es relajado, súper flexible, ¿por qué iba a ser eso destructivo? Trabajar para un chihuahua suena infinitamente mejor que trabajar para un gallo. A ver, suena muy bien en el papel y al principio. Pero a medio plazo es el veneno que mata la moral de tu talento. El mecanismo funciona así. Los empleados mediocres o irresponsables idolatran al chihuahua porque les garantiza impunidad total. Cobran igual haciendo la mitad. Claro, viven genial. Pero los trabajadores de alto rendimiento, los que de verdad sacan la empresa adelante, empiezan a ver que su esfuerzo titánico recibe exactamente el mismo trato y el mismo reconocimiento que la holgazanería del compañero de al lado. Esa falta de equidad genera un resentimiento profundo. El buen empleado acaba odiando la impunidad muchísimo más de lo que odiaría la rigidez. 100%. La permisividad total es una traición a los que realmente se esfuerzan. Y fíjate, para ilustrar este punto medio, el autor rescata una historia fantástica sobre el Doctor Terror. Era un líder de la vieja escuela, que no daba cuartel, trataba a su gente como simples tuercas de una máquina. Hasta que un día un empleado reúne valor y le suelta un dardo de realidad brutal. Le dice: «Oiga, usted no tiene ni gatitos ni perritos aquí trabajando. Usted dirige a seres humanos, a personas adultas con hijos que les están esperando en casa para cenar». Es un momento clave, porque le obliga a mirar a la cara a esa humanidad que había estado esquivando sistemáticamente. Y para resolver este dilema de no ser ni el tirano ni el colega permisivo, el texto acude a los expertos Blanchard y Miller. ¿Y qué proponen ellos? Pues postulan que un verdadero líder necesita equilibrar dos fuerzas que parecen opuestas. Por un lado, el coraje. Es decir, la entereza para tomar decisiones impopulares, sancionar si toca y exigir excelencia. Y por otro, el espíritu de servicio. La vocación real de ayudar a ese equipo a brillar, dándoles herramientas y quitándoles obstáculos del camino. Coraje y servicio. Pero claro, si te falta ese coraje y gana tu inseguridad, desarrollas lo que el libro diagnostica como el miedo al segundo. Y ojo con esto porque explica la parálisis de muchísimas oficinas. Sí, el síndrome del líder asustado. El jefe que empieza a temer irracionalmente a su mano derecha. Teme que el talento de su subordinado principal lo eclipse y acabe quitándole la silla. Y el origen de esto es fascinante, porque volvemos al principio, a la promoción técnica. Cuando ascienden a alguien solo porque es el mejor programador o el mejor contable, su única validación es ser el que más sabe de la sala. Claro, su ego depende de su conocimiento técnico. Eso es. Si de repente el segundo al mando resulta ser técnicamente superior, el jefe siente una amenaza existencial, porque sabe que no tiene habilidades humanas de liderazgo para justificar su puesto. ¿Y qué hace? Pues bloquea. Deja de delegar, acapara toda la información y sabotea el crecimiento de su propio equipo para proteger su estatus. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Parece que asumir un cargo es como caminar por una cuerda floja sin red debajo. Si exiges resultados, te tachan de dictador. Si perdonas un error, eres un chihuahua. ¿Acaso es materialmente imposible mantener la amistad con alguien a quien tienes que supervisar y quizás sancionar? Es un equilibrio de alta tensión, sin duda.
Pero Galán demuestra que se puede, aunque requiere muchísima madurez. Él mismo pone un ejemplo precioso de su propia vida. Hubo una época en la que fue ascendido a metodólogo educativo. Para quienes nos escuchan y no conozcan el término, es básicamente el inspector que supervisa y corrige cómo dan clase los profesores, ¿no? Exacto, el que les pone la nota. Pues el destino quiso que le tocara ir a evaluar el desempeño de sus propios maestros de escuela primaria. Las mismas personas que le enseñaron a leer y a escribir cuando era un niño. Uf, imagina la carga emocional de eso. Entrar en el aula y tener que ponerle nota a la persona que te enseñaba a coger el lápiz. La tentación de mirar hacia otro lado y ser un chihuahua permisivo solo por puro respeto histórico tiene que ser tremenda. Totalmente abrumadora. Pero Galán explica cómo lo resolvió sin traicionar a nadie. Logró mantener esa reverencia porque llevó a cabo la evaluación con un rigor profesional absoluto, pero envolviéndolo en el máximo respeto. Les hizo entender que ser honestos sobre lo que debían mejorar no era una falta de afecto. Es que es justo lo contrario. Claro, realizar un trabajo objetivo y justo es la máxima expresión de respeto hacia un profesional. Entendió que la exigencia, cuando viene de la honestidad y no del ego del jefe, no rompe la confianza sino que la dignifica profundamente. ¡Qué maravilla de enfoque! Pero claro, mantener ese nivel de pulcritud moral, este malabarismo diario para no asfixiar a la gente, pero tampoco soltar demasiado la cuerda, eso drena la energía de cualquiera. Agota a cualquiera. Y aquí es donde el análisis entra en un terreno bastante oscuro. Porque cuando el jefe falla en mantener esa cuerda floja, las consecuencias no solo destrozan la oficina, destrozan desde dentro la propia vida de quien ocupa el cargo. Entramos en lo que el libro llama la mochila invisible, el peaje personal del líder. Que es una gran omisión en los debates corporativos. Nos compadecemos de los empleados que sufren a un mal jefe, y con razón. Pero se nos olvida que un liderazgo deshumanizado es un acto de autosabotaje físico y mental para el propio directivo. El libro es súper clínico describiendo esto. Habla de las intimidades del jefe, de la somatización del estrés, esa úlcera de estómago sangrante que se vuelve crónica, o jefes con una presión arterial tan disparada que los empleados aprenden a leer cómo viene el jefe solo por el color rojizo de su cara o la rigidez de la mandíbula al entrar por la puerta. Y la ecuación lógica de Galán aquí es demoledora. Si un directivo es incapaz de gestionar su propio cuerpo, si no puede cuidar su salud más básica, es matemáticamente imposible que tenga la claridad mental para cuidar la salud de toda una organización. Es de cajón. Y el colapso físico es solo el principio. Luego viene el desastre familiar. Volviendo a esa historia con la que abríamos la inmersión, la del directivo que llega a casa y se da cuenta de que ha olvidado a su hijo pequeño en la oficina, esa anécdota ilustra la destrucción absoluta de un concepto clave, que son los compartimentos estancos. Sí, la teoría de los compartimentos estancos es vital. Vamos a explicarlo, porque me parece la clave de la salud mental. Es como el diseño de un barco. Si hay una vía de agua en una sección, las puertas herméticas se cierran para aislar la inundación y que el resto del barco no se hunda. Pero el directivo intoxicado por el poder deja todas las puertas abiertas. El agua sucia del trabajo inunda el pasillo de su casa, llega al salón familiar y acaba ahogando todas sus relaciones personales. Esa es la mecánica exacta. Y se ve en hábitos tóxicos que acabamos normalizando. Por ejemplo, el reunionismo crónico. Utilizar las reuniones no para trabajar, sino como un escenario burocrático para alimentar el ego del jefe. El autor relata cosas demenciales, como directivos que obligan a sus equipos a celebrar reuniones no planificadas dentro del propio coche del jefe, mientras él conduce hacia otro compromiso. Es que es alucinante. Es como si el ego que te da el cargo actuara como un gas tóxico que necesita ocupar todo el espacio. Primero llena el despacho, luego se filtra por los pasillos, luego invade el coche y de repente desplaza la memoria de recoger a tu propio hijo. El cargo se traga a la persona. Es megalomanía pura, ese uso constante del «yo lo hice, yo logré los objetivos», volviendo invisible al equipo. Y para combatir esta desconexión, Galán receta algo muy clásico pero efectivo: preparación constante mediante la lectura sistemática. Leer, pero no solo manuales técnicos, no. Exacto, leer sobre la condición humana. Porque los másters colgados en la pared no sirven de nada si pierdes el contacto con la realidad de las personas. Toda esta odisea, esta presión constante de huir del gallo, evitar ser el chihuahua, proteger a tu familia,
todo culmina inexorablemente en un único momento final para todo líder. Y es el momento de la verdad, donde se audita la calidad humana real. Si sintetizamos todo, vemos que liderar requiere quitarse las gafas de sol, mirar las cicatrices del equipo y proteger los compartimentos estancos. Pero, ¿cuál es ese acto supremo de liderazgo? Según Galán, el acto definitivo no ocurre en el apogeo del éxito, sino en la salida. El mayor desafío de un directivo es saber cuándo marcharse. Alejarse cuando las capacidades merman o la motivación se agota es el acto final de valentía. El éxito real de un líder no es volverse indispensable. Su triunfo es haber preparado a una reserva, a un sucesor tan bueno que el día que él se marche, la empresa funcione incluso mejor. Lideras con éxito si logras que no te necesiten. ¡Qué paradoja! Y esto nos deja con una idea muy provocadora para terminar. Si miramos bien la lista de competencias que Galán exige para ser un jefe excepcionalmente humano, hablamos de escucha activa, paciencia radical, fijar límites sanos sin agresividad, empatía profunda ante el fracaso. Si te fijas bien, son exactamente las mismas habilidades que requiere ser un gran padre, una gran madre, una gran pareja. Fíjate, es verdad. Quienes nos escuchan podrían preguntarse algo. ¿Y si el verdadero campo de entrenamiento para el liderazgo corporativo no son las escuelas de negocios, sino el salón de nuestras propias casas? ¿Y si liderar corporaciones no es más que el arte de aplicar nuestra humanidad más íntima en el mundo exterior? Es un cambio de paradigma total. Entender el liderazgo no como una técnica, sino como una expresión de madurez humana. 100%, porque por muchos títulos deslumbrantes que cuelguen en tu pared, el respeto no se imprime. Ese respeto nace justo en el momento en que tienes la valentía de quitarte las gafas de sol, tragarte tu ego y mirar de verdad a las personas a los ojos.